Ya, ¿qué tal? Buen día, Eufrasio. Estamos acá transmitiendo desde la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Bueno, excelente, ¿no? Ya, digamos, continuando las temáticas para poder analizar, pues, y poder compartir, ¿no?, criterios, ¿no? Mira, Eufrasio, la temática que tenemos preparada para hoy es contratos laborales. ¿Cómo el personal, cómo es aquel capital humano se va a incorporar a la empresa, a la entidad empleadora? Tiene que ver mucho con la jornada de trabajo, el tiempo que el trabajador va a destinar a la empresa, el tiempo que el trabajador va a destinar al empleador, ¿no? Y para empezar, sería muy interesante resaltar las características de la relación laboral, ¿no? Que muchos principios que están inmersos en el Decreto Supremo 28.699, ¿no? Entre algunos de ellos puedo estar, por ejemplo, citando el de estabilidad laboral, que va a tener mucho que ver con la permanencia del Ujú. trabajador en la empresa, por ejemplo, señalando entre contratos a plazo fijo y contratos a plazo indefinido, que es la categoría que se señala con más, de forma común. Pero también hay otro tipo de contratos que muchas veces solemos desconocer, por ejemplo, los contratos a realización de obra o servicio, o los contratos por temporada, también el trabajo a destajo, los jornaleros, que son muchas veces relaciones laborales, contrataciones que se realizan por periodos más cortos. Las modalidades de contratación también tienen un límite, tienen un freno, que muchas veces se trata de contratar por un salario menor al mínimo. Entonces ese es igual un punto a analizarlo, ¿no? ¿Qué dices, Eufrasio? ¿No? ¿Qué te parece el tema? A ver, respecto a los contratos laborales, evidentemente tienen características particulares, ¿no? Sí, la ley, la norma laboral establece esas cualidades. Pero habría que resumir en básicamente las características en tres puntos. Primero, el tema de la dependencia y la subordinación, que es la característica más fuerte y fundamental en las relaciones laborales. Pero al margen de eso debemos encontrar el tema de, del salario, si haya un monto, una percepción, y asimismo el trabajo por cuenta ajena, ¿no? Entonces, esas características, digamos, son las que podríamos resumir a grandes rasgos, las que tienen, digamos, a modo general, los contratos laborales. Ahora, si nosotros nos fijamos ya las características particulares, entonces ahí nosotros podemos ver ya, dependiendo de la naturaleza del tipo de contrato laboral en las cuales nosotros reconocemos según nuestra legislación. Según nuestra legislación, pues establece distintos tipos de contratos laborales. Tenemos por excelencia al contrato indeterminado o indefinido, ¿no? Pues hemos llamado el contrato ordinario en la cual se aplica. Tenemos al contrato a plazo fijo, es decir, donde existe un inicio y donde existe un final en la relación laboral. Asimismo tenemos los contratos temporales, los contratos eventuales, ¿ya? Que también son particulares y propias del derecho laboral. Y también tenemos los contratos de aprendizaje, los contratos de doméstico, ¿no? Entonces, hay este tipo de contratos laborales en los cuales se determina nuestra legislación. Sí, hay gran cantidad Eh, de este tipo a de ver, contratos que se a ver, desconocen, ¿no? Muchas veces se desconocen este tipo de contratos, ¿no? Como el contrato de aprendizaje. exacto. Tiene sus propias reglas, ¿no? Es decir, en cuanto al tiempo, en cuanto a la remuneración, ¿no? Por eso incluso se discutía, ¿no?, en los medios televisivos, donde pensaban que el contrato de aprendizaje tenía que se darse una remuneración justa, ¿no? Pero no, ese tipo de contratos tiene un objetivo, tiene un
principales, en las cuales es capacitar al trabajador para futuro, ¿no? Evidentemente se le da una especie de, digamos, de recompensa, si vale el término, ¿tienes? Para que pueda sustentarse, ¿no? Y además el tiempo es distinto a un contrato, digamos, de trabajo ordinario, ¿no? Las cuales tiene que cumplir las 8 horas, ¿no? En la cual se le tiene que dar ciertas facilidades, cierta viabilidad en cuanto al estudio, en cuanto a sus actividades personales, es decir, tiene una reglamentación especial lo que es el contrato de aprendizaje. No es una explotación, sino es más bien una reincorporación futura a un trabajo seguro, ¿no? Con, obviamente, no violando esas características especiales que determina la norma. Pero el contrato madre de los contratos laborales son los contratos indefinidos. Es decir, Sí, contratos, sí. digamos, en las cuales Es el ideal, ¿no? El ideal. Lo que todo trabajador tal vez buscaría y también el que todo empleador le gustaría contratar, ¿no? Pero lamentablemente, o tal vez de forma común, se ve en la industria, en la empresa, que no necesariamente se necesita ese tipo de contrataciones. El Ministerio de Trabajo y también el Tribunal Constitucional ha adoptado un criterio de selección de los contratos, ¿no? No sé si tú lo has escuchado, ¿no? De las tareas propias y permanentes de la empresa. En tareas propias y permanentes van los contratos laborales, ¿no? Tareas propias y no permanentes, ¿no? Y también de ese criterio se saca una abstracción, ¿no? Las tareas no propias y no permanentes, ¿no? En aquellas que no existe relación con la empresa, en la que sí, ¿no? Se realiza una interpretación en las que sí sería procedente una contratación en el ámbito civil, ¿no? Porque en aquellas tareas propias pero no permanentes sí es necesario una contratación a plazo fijo, una contratación temporal, ¿no? Si nos remitimos a la clasificación de los contratos en el ámbito civil. Pero en aquellas que no son propias, ¿no? ni son permanentes, no corresponde realizar una contratación ni a plazo fijo, ¿no? Ni a plazo indefinido, ¿no? Coloquemos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Una clínica médica, ¿no? Se me ocurre el término, ¿no? Digamos una clínica de ojos, ¿no? Una clínica oftalmológica. ¿Cuál sería ahí la tarea propia y permanente? Esa clínica necesariamente tiene que tener personal de salud, enfermeros, enfermeras, médicos, especialistas, que realicen el giro de la empresa, ¿no? Las tareas propias y permanentes tienen que ver esencialmente con el giro de la empresa, ¿no? Sin esas tareas, es decir, la actividad empresarial no continúa, se detiene, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones sí es procedente una contratación a plazo indefinido, ¿no? Pero nos vamos a topar con otro tipo de actividades que son las tareas no propias, propias pero no permanentes, ¿no? Por ejemplo, una tarea propia es de la especialista que tiene que atender a los ojos, pero supongamos que tiene una baja médica, entonces una baja médica por maternidad. Entonces, en ese caso, sí, ¿no? Tiene que entrar a reemplazar a alguien, ¿no? Una misma especialista con la misma capacidad, ¿no? Con el mismo currículum, y tiene que, no puede quedarse de forma indefinida, ¿no? No podemos hacer este tipo de contrato, ¿no? Necesariamente tiene que entrar en ese periodo que va a durar el embarazo, el puerperio, etcétera, ¿verdad? Y no, se me ocurre, haciendo una interpretación de aquellas tareas no propias y tampoco no permanentes. Por ejemplo, instalación eléctrica, pintado de una pared de una sala de la clínica, no tiene relación con el giro de la actividad, no tiene relación con el giro. Entonces, en este caso sí sería procedente una contratación en el ámbito civil, con las salvedades que establece el Código de Seguridad Social. Un artículo muy interesante, el artículo 10, si no me equivoco, que dice que no se pueden admitir contratos, de este tipo de contratos,
cuando superan los 10 días, los 15 días, ¿no? Es muy interesante este artículo, ¿no? Delimita las contrataciones en el ámbito civil. O por ejemplo, sí, ¿verdad? ¿No? Cuando contratas con la clínica, estaría un poco discutible el tema de la seguridad, que muchas empresas en el ámbito nacional, como tú debes conocer, han optado por esta opción de subcontratar, de tercerizar esos servicios. ¿Cómo crees que afecten estas tercerizaciones, ¿no?, a las contrataciones laborales? ¿O qué criterio tienes tú, Eufrasio? A ver, el tema de las tercerizaciones es un punto importante. Yo pienso básicamente que tiene que ver esa relación equilibrada entre la economía y el respeto a los derechos laborales, ¿no? Porque en el tema económico, pues hay una dinamicidad en las relaciones comerciales, ¿no? Y se dice que hoy actualmente, pues la tercerización, pues ayuda mucho al crecimiento, a la producción económica, ¿no? Ayuda, digamos, en cierta manera a poder, generar un trabajo más óptimo, un trabajo, digamos, o un producto, para no vincular al derecho laboral, más eficaz, ¿no? Entonces, he visto que en la actualidad, más que todo en países muy liberalistas, optan por este tipo de trabajos, o este tipo de llamados tercerías, ¿no? Yo pienso que para poder coordinar y para que poder equilibrar entre estos dos fenómenos, ya, estas dos situaciones, es que se debe tomar en cuenta esos detalles que tú has planteado, ¿no? Ver si realmente es un trabajo, digamos, que va concorde al giro principal, al negocio principal del rubro de la empresa, o en su caso no, ¿ya? Pero eso habría que plantearlo, también habría que nomás ver también esa situación, ¿no? Hasta dónde nosotros podemos, digamos, utilizar esa situación. Pero evidentemente nuestra norma dice, es muy clara, ¿no? Si se trata de giros principales, no puede existir bajo ninguna circunstancia un contrato, digamos, a plazo fijo. Pero si se trata, digamos, de cubrir ciertos trabajos que no son propios de la empresa, ¿no? Entonces este tipo de contratos son viables, son legales, ¿no? Son lícitos. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que hablar de la licitud respecto al giro, ¿no? Porque cuando se intenta cubrir, como tú has dicho, por ejemplo, algún trabajador en el cual está impedida por alguna razón, normalmente tiene que utilizarse los llamados contratos eventuales, ¿ya? Los contratos eventuales. Y los contratos eventuales tienen otra naturaleza distinta a los contratos a plazo fijo, ¿ya? Pero por la naturaleza de algunas circunstancias también puede, digamos, habilitarse los contratos a plazo fijo. Entonces, eso ya va a depender, digamos, de la circunstancia en la cual se pretende sustituir de un trabajador a otro trabajador. Va a depender. Por ejemplo, si por decir una persona que entra en vacaciones de 60 días, de 30 días, dependiendo de su caso, entonces se necesitará cubrir ese lugar. Entonces, como la persona tiene los días determinados, los días establecidos, ¿no?, de manera certera, entonces nosotros aplicaremos pues un contrato a plazo fijo. Lo que tú hablabas, que determinados giros principales pueden tener esta característica de individualidad. Entonces nosotros vamos a aplicar el contrato a plazo fijo porque nosotros sabemos con certeza de que ese trabajador va a volver. Entonces contrataremos simplemente un personal para los 30 días, nada más. Pero si, por ejemplo, un trabajador se enferma, ya, y va a la respectiva caja, se empieza a darse respectiva baja, y por la característica de su enfermedad no se sabe con certeza en qué momento se va a recuperar con exactitud, entonces nosotros no podemos aplicar un contrato a plazo fijo, tenemos que aplicar un contrato eventual. Un eventual es cuando hay una fecha de inicio
donde hay incertidumbre, pero no hay una fecha final, ¿ya? Pero se sabe que va en algún momento a existir, ¿no? O sea, eso se le llama un contrato eventual. Entonces los contratos eventuales tienen otra naturaleza distinto a los contratos a plazo, ¿no? Entonces puede darse esas circunstancias, ¿no? Pero las reglas están ahí. Las reglas dicen si son de giro o no son de giro, ya, principal del rubro de la empresa, pero también va a depender, digamos, en qué situación se encuentra el trabajador. Yo he visto que en la vida real mucho confunden esto, el tema de los contratos a plazo fijo y los contratos eventuales, ¿no? No es muy utilizado. No es muy utilizado porque justamente esa conveniencia, ¿no ve? Esa conveniencia de la institución privada o pública, hablaremos, porque también sabemos que determinados trabajadores del sector público están dentro de la ley general del trabajo. No todos, pero hay algunos sectores que están, como los trabajadores operativos de los municipios. Pero esa diferencia, digamos, no lo desarrollan con exactitud. Es decir, para ellos, el contrato a plazo fijo es lo mismo que el contrato eventual. Es lo mismo, pero eso puede traer una infinidad de problemas, ¿no? Una infinidad de problemas, ¿por qué? Porque ya hemos dicho que un eventual no tenemos certeza cuándo realmente va a volver el trabajador, ¿no? No hay una certeza, pero obviamente en algún momento va a retornar. Eso sí se sabe, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que desarrollar esa distinción muy claramente. Ahora, yo he visto que los contratos a plazo fijo son utilizados normalmente o interpretados normalmente a conveniencia, ¿no? A conveniencia de los empleadores, ¿no? Ya sean públicos o ya sean privados, ¿no? He visto casos, por ejemplo, donde se le intentaba calificar, digamos, de contrato a plazo fijo cuando en realidad era un contrato eventual, ¿no? Entonces hay ese tipo de circunstancias. Franco, tú no sé si habrás visto también ese aspecto en las vidas reales. Sí, he visto que aplican con mayor criterio las empresas, por ejemplo, constructoras, los que construyen tramos carreteros. Otra denominación de este contrato eventual, como tú le llamas, que le dan es el contrato a conclusión de obra servicio en el ámbito laboral, pero verdad hablando, y a la conclusión de proyecto, ¿no? Contrato laboral a la conclusión del proyecto. Que, por ejemplo, cuando una empresa privada, por lo general ahora son empresas chinas, se adjudica una obra de una construcción de una carretera, lo que va a requerir más es obreros, ¿verdad? Trabajadores. Y por lo general a esta empresa le dan un contrato, ¿no? Y a veces de 3 años, 5 años. Y en este lapso de tiempo tiene que acabar la carretera, ¿no? Pero ¿qué nos dice, no? El plazo fijo, como tú señalas, ¿no? Nos va a dar una temporalidad, un año, 2 años, y te dice que de ahí no puedes pasar. En el segundo año tu contrato ya se convierte en indefinido. Pero esta empresa solo va a estar, ¿no? Durante un determinado periodo de tiempo. Y a veces te dan tramos, ¿no? Primer tramo, segundo tramo, tercer tramo. Y supongamos que va a durar 3 años tu proyecto, ¿no? Entonces, sabes cuándo va a iniciar, pero no es que no sabes cuándo termina, sino que va a pasar un tiempo donde a veces hay la fiscalización de la obra, a veces se retrasa la conclusión, ¿no? Entonces hay cierto criterio de cuándo va a acabar, ¿no? Pero no se sabe con exactitud. Entonces en ese tipo de proyectos de carreteras igual, ¿no? Aplicas ese contrato a conclusión del proyecto. Muy interesante este contrato, poco desarrollado. Yo una cosita a aclarar sobre ese punto, Franco. A ver, en el tema de los contratos de obra, ahí creo que un poquito habría que un poco aplicar de manera distinta, digamos, a los contratos normales, digamos, donde tenemos horarios fijos, ¿no ve? Si entra uno
determinada hora y tiene que salir determinada hora, ¿no? Es decir, cumplir las 8 horas, ¿no? En los contratos de obra, por su particularidad, más que todo en la construcción, ya, evidentemente tiene esa característica de decir, hay un inicio, pero no se sabe con exactitud. A eso sí, no se sabe con las exactitud. obras pueden tener un retraso, puede haber impedimentos en los cuales es normal ocurre. La obra es así, pues saben que es así. Y más que todo en las carreteras, donde hay las lluvias, desastres naturales, derrumbes. Exactamente. Pero nosotros tenemos que entender que en ese tipo de contratos nosotros no podemos, digamos, primero calificar de plazo. Eso no podemos calificar, eso es real, es decir, no entra dentro de esa naturaleza. Segundo, no sé si se puede calificar como eventual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la eventualidad es justamente para cubrir una necesidad extraordinaria. Eso es. Mientras una obra no es una necesidad extraordinaria, porque ya está planteado ahí un proyecto, como tú lo has dicho, ya es un trabajo como tal, realizar un puente, realizar caminos, es decir, ya es un trabajo, digamos, determinado, planificado, ¿ya? Pero que tiene esa característica, ¿no? De no saber con exactitud. Y eso haría pensar que fuera un contrato eventual. Haría pensar, pero no es. ¿Qué contratación correspondería? Es que el contrato de obra es otra categoría más dentro de los contratos laborales. Con su propia particularidad, sí, por supuesto, con su propia particularidad. Pero no puede, digamos, aplicarse como un contrato eventual, porque el contrato eventual solamente surge por aquellas tareas, por aquellos, digamos, actividades extraordinarios que se presenta dentro del flujo. Extraordinario. ¿Por qué digo extraordinario? Porque no está dentro del plan en un contrato eventual, pues justamente es eventual, no está dentro del plan, no está, digamos, planificado como tal, ¿no? Que, por ejemplo, que un trabajador se enferme no está dentro de su plan, que un trabajador se accidente no está dentro de su plan, no todos están esperando de que se accidenten los trabajadores, ¿no? Es así, es decir, el trabajo eventual surge por alguna razón, por alguna circunstancia en la cual tiene que afrontar el empresario, sea esto del Estado o sea una entidad privada, ¿no? Tiene que afrontar, y al afrontar, digamos, tiene que aplicar estas reglas del contrato eventual. Tiene que aplicar estas reglas del contrato. Entonces, no podemos, digamos, mezclar, digamos, contrato de obra como contrato eventual tiene su propia naturaleza, el contrato eventual también tiene su propia naturaleza, ¿no? Entonces, ese punto hay que, digamos, aclarar, porque muchas veces puede uno pretender recurrir a esto, ¿no? A los contratos eventuales, porque, vuelvo a decir, incluso la misma ley, la misma norma, digamos, en el sector público, ¿no? Digamos, en determinados trabajadores que están justamente protegidos por esto, da su razón, ¿no? Da su razón, su motivo. E incluso los que están fuera de la ley, ¿no? Si el Estado, digamos, por decir, contrata trabajadores o contrata funcionarios, está hablando ya fuera de la ley general del trabajo, contrata de manera eventual, es que hay una razón, un motivo. Una razón, un motivo, ¿no? Obviamente esa razón o motivo tendría que ser circunstancial, pero bueno, tiene sus propias reglas el derecho administrativo. No voy a tampoco ingresar en ese aspecto, ¿no? Porque ellos, creo, se determina por el Estatuto del Funcionario Público, por el Decreto Supremo 181, que se llama el Sistema de Administración de Bienes y Servicios, es decir, sí, hay normativas
llevan adelante, ¿no? Y ahora, pero en este ejemplo del tramo carretero, ¿qué contratación tú crees que debería corresponder? ¿Un plazo indefinido? Considerando que la empresa a veces se queda solo por supuesto, 3 años, hay ¿no? que darle mayor protección al trabajador, hay que darle mayor protección al trabajador. La Constitución dice un trabajo estable, digno. Entonces, nosotros tenemos que poner, digamos, ese referente en un contrato de obra. A ver, la doctrina, ¿qué dice? Respecto a este tipo de contratos de obra, ¿ya? Evidentemente tienen periodos, como tú has dicho, periodos, ¿no? Porque ellos tienen proyectos. Entonces, un proyecto A termina en determinado tiempo, un proyecto B en determinado tiempo, un proyecto C. Entonces, así va desarrollándose este tipo de rubros. Entonces, la doctrina dice, ¿no? Mientras el proyecto esté vigente, el trabajador tiene que estar garantizado. Imagínense esto, estar garantizado el trabajo. Si agarra el segundo proyecto B, es decir, se adjudica a esa misma empresa, tiene que recontratar o no, tiene que contratar nuevamente a ese trabajador. Perdón, más que contratar, tiene que volver a reincorporar o volver a dar al lugar a que el trabajador continúe con su trabajo o con su actividad. Entonces, ¿qué estamos haciendo en ahí? Estamos diciendo que ese trabajador, ¿ya?, que está en el sector de obra, se le está garantizando su estabilidad laboral, garantizando de acuerdo a la naturaleza del contrato. ¿Qué es la naturaleza del contrato de obra? Es tener periodos, proyectos, adjudicaciones. La adjudicación A se ha terminado, se le han pagado, pero puede venir la adjudicación B. Pues a futuro el empresario puede nuevamente adjudicarse y los trabajadores tienen que continuar y no entenderse como un fenecimiento. No decir, bueno, hemos terminado con el proyecto A, entonces con ustedes ya no tengo, ya les he pagado, les he cancelado, bueno, ya no, y contrataré a nuevos trabajadores. No, por un principio de estabilidad, por un principio de continuidad, por una garantía al trabajador, ese trabajador anterior tiene que continuar en la relación laboral. De lo contrario, ese trabajador incluso puede pedir la reincorporación. Asimismo, la doctrina establece quien tiene que notificar al trabajador, ya tiene que ser la empresa. No a viceversa, no tiene que estar yendo a pedir conocimiento si hay el segundo proyecto o hay la segunda adjudicación, que si no, el trabajador tiene que ser notificado, decir, señor, tenemos el segundo proyecto, segunda adjudicación, entonces tiene que presentarse para continuar trabajando. Entonces, de esa manera se tiene que proteger la estabilidad laboral, que es muy importante. Y la estabilidad laboral tiene que darse en todas las categorías. No puede ser porque simplemente diga es un contrato de obra, es un contrato de Estado. No, está bien, las categorías pueden ser distintas, pero hay que darle estabilidad laboral. Pero ¿qué sucede en aquellos casos que la empresa se ha adjudicado un tramo y ahora tiene que irse, ¿no?, a otra actividad muy diferente? Por ejemplo, que está construyendo carreteras y se va a construir un tinglado, ¿no?, un metálico. Ya no es necesario o el trabajador que estaba construyendo la carretera ya no tiene aquellas capacidades o características que requieren el otro proyecto. O, ¿no?, sin ir a extremos, el ejemplo que yo te planteaba es una empresa china que va a estar aquí solamente 3 años, ¿no? Y de ahí, ¿qué va a hacer? ¿Se lo va a llevar al trabajador hasta China o para proteger la estabilidad laboral? ¿O cómo procedemos en estos casos? Buena pregunta. Primero, en el tema de si es una empresa nacional y una empresa internacional, ¿no? Bueno, aplicando, digamos, las normas, es decir, nosotros entendemos que la norma tiene tiempo y espacio. Entonces, en cuanto a eso, digamos, nuestra normativa nacional del Estado boliviano, con un principio de soberanía, digamos, y de límite, tiene su ámbito de aplicación, que sería el territorio nacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, las empresas nacionales se someten en su plenitud, el 100%. Pero en cuanto a las empresas nacionales,
ahí existiría una especie de limitancia, ¿no? Es decir, ahí tendría que regir ciertas normas internacionales en cuanto a ese punto. ¿Ya? Entonces, en cuanto a las empresas nacionales, ¿ya? Pues ellos, si bien, digamos, pueden adjudicarse dentro de un territorio nacional, ¿ya? Y regirse dentro de este territorio nacional, pero una vez fenecido, digamos, el objeto, la finalidad sobre esto, ya, por su naturaleza, ellos no pueden continuar aplicándose las normativas internas. Ah, sí, ahí una pregunta interesante también surgía. Tú decías que había un proyecto A, ¿no? Concluía y luego tendría que pasar al otro proyecto B, ¿no? Pero en este tramo, que a veces suelen ser 3 meses, ¿no? Hasta un año, ¿no? En el que una empresa tarda en adjudicarse otro proyecto, ¿qué es lo que sucede con los salarios, ¿no? La antigüedad se sigue computando, ¿no? Se sigue pagando. ¿Qué hace el trabajador? El trabajador no va a trabajar, ¿no? Porque a veces están en un campamento y no tiene la empresa un lugar físico, ¿no? Su oficina comercial, su domicilio legal es a veces la oficina de un abogado, ¿no? O una oficina, o tiene alquila una oficina donde está en 2 ambientes, ¿no? Porque lo fuerte es que estén en un proyecto, ¿no? En el campamento, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en este caso, ¿no? Sigue manteniendo la empresa esos costos. A ver, los beneficios sociales que constituye la Ley General del Trabajo, como aguinaldos, vacaciones, antigüedad, quinquenios, etcétera, pues todo eso se tiene que mantener, Solo que, digamos, si en algunos beneficios sociales, por el tema del tiempo, por el tema de conteo, qué sé yo, tenga una dificultad, entonces en esa ocasión, digamos, tendría que, aplicarse de manera, factible, viendo esa circunstancia, ¿no? Pero las que no tengan dificultad, pues no, tiene que normalmente aplicarse, ¿sí? No hay donde, perderse. Un ejemplo claro, por ejemplo, el tema de vacaciones. El tema de vacaciones se otorga de acuerdo al periodo de trabajo. Entonces, si la persona, termina el proyecto A, ya fenece el proyecto A, y para que venga el proyecto B hay un largo tiempo, entonces ese tiempo no puede contarse para el tema de las vacaciones, porque se supone que las vacaciones es un derecho al descanso, es un derecho que se le otorga al trabajador por el desgaste físico que ha desarrollado en esa empresa. Entonces, en ese tiempo de espacio, en ese tiempo donde la empresa no está activa, entonces no podemos computar, ¿no? Es decir, no cumpliría su finalidad, para nada. Entonces, no podría tomarse en cuenta eso, ¿ya? Para el tema del cómputo de las vacaciones, ¿no? Es decir, entonces, mira, tanto tiempo he hecho, me toca tantas vacaciones, no. Eso estamos viendo de acuerdo a su propia naturaleza, ¿no? Eso tampoco es violar los derechos laborales, ¿no? Pero respecto a otros puntos que no afectan la complejidad del conteo, entonces tendría que aplicarse, ya, como por ejemplo la antigüedad, tendría que normalmente recurrirse a eso, ¿no? Entonces eso no tiene ningún problema, porque la antigüedad tiene que ver con los años de servicio con los cuales tú estás prestando, ¿no? No tiene que ver como el otro, con el desgaste físico que estás sufriendo en periodos de tiempo, ¿ya? Entonces, ese sería el criterio en cuanto a los beneficios sociales. Es decir, también hay que dar el principio de la razonabilidad, el principio de la buena fe, que está inmerso también dentro del derecho laboral. Es decir, no necesariamente todas las normas tienen que estar en contra, o todas las normas, de alguna manera tienen que sufrirlas el empleador. Tenemos nosotros el principio de razonabilidad, el principio de buena fe, las cuales tienen que estar también inmersas respecto al punto que tú estás planteando, qué pasa con los beneficios sociales en esos periodos en los cuales la empresa no está activa. Bueno, volviendo al anterior, te decía Franco, entonces cuando una empresa, se adjudica dentro de un estado interno, pues tiene que regirse por esas normas internas, ¿no? Es decir, por un principio de soberanía. Pero una vez fenecida terminada, pues el Estado no tiene ese ámbito de aplicación fuera, del territorio nacional, ¿no? Salvo el tema de los tratados internacionales, que ya es un tratamiento diferente. Entonces, en ese sentido,
no alcanzaría, por decir, a ese aspecto, ¿no? Por, por ese principio de soberanía, pero habría que analizar, porque también tenemos las normas internacionales del derecho del trabajo, donde tiende a universalizar los derechos laborales. Entonces ya eso sería un poco más de análisis, ya un poco más diferente, que podríamos desarrollar sobre ese punto en otro encuentro, ¿no? Sí, ¿no? Ya vamos sobrepasando el tiempo y quedan muchas interrogantes. Uno al hablar de estos temas nota la amplitud que puede existir. Por ejemplo, no hemos tocado jornada laboral, no hemos tocado jornaleros, destajeros, contrato de aprendizaje, ¿no? Nos hemos concentrado en los contratos eventuales, como tú señalas, donde su característica esencial es la temporalidad. Me queda una pregunta al aire, ¿no? ¿Qué sucede con el salario? Tal vez el derecho más importante en este periodo de cesantía en la que no se consigue un proyecto. Pero no, queda ahí esa pregunta, ¿no? Y con relación, ¿no? Tal vez un punto más que quisiera agregar es que este tipo de contrataciones tienen también una limitante. La Constitución Política del Estado habla de estas limitantes y el Ministerio de Trabajo sacó una resolución, ¿no? Hace bastante tiempo para el visado de contratos de trabajo. Sabemos que la contratación a plazo indefinido puede ser oral o escrita, pero necesariamente la contratación a plazo fijo y de ese tipo de contratos sujeto a la temporalidad tiene que ser necesariamente refrendado por el Ministerio de Trabajo. Y el año pasado, este año, en enero de 2024, sacó una resolución donde cómo se debe proceder a este visado del contrato de trabajo. Y muchas veces un empresario, ¿no? Un emprendedor no puede contratar, ¿no? A plazo fijo. ¿Por qué? ¿No? Porque el Ministerio de Trabajo le coloca, ¿no? Esas observaciones que muchas veces son necesarias, pero como sabemos en nuestro país es excesiva a veces, ¿no? La rigurosidad. No se aplica ese criterio que tú mencionas de la racionalidad y tampoco de la razonabilidad, ¿no? En las contrataciones, y entonces todo contrato a plazo fijo es mal visto, ¿no? Mal tomado de una forma despectiva y muchas veces, como tú dices, se coloca esta limitante al comercio, a la economía, a la industria, al progreso de la industria. Nada más por mi parte, ¿no? Con eso quisiera concluir, Horacio. No sé qué tú tengas más que decir. No, nada, simplemente pues resumir en lo siguiente. Los contratos laborales tienen distintas categorías, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues en los siguientes encuentros podemos desarrollar cada uno de este tipo de contratos, ¿no? Es decir, los contratos a plazo fijo, los de obra, y asimismo las instituciones jurídicas que regulan la relación laboral, como el tema de salario, jornadas, ¿no? Vacaciones, aguinaldos, en las cuales podemos tener una charla interesante, ¿no? Nada más por mi parte, Franco. Listo, hasta una próxima oportunidad de Horacio, nos vemos. Igualmente, Franco. Chau, chau.